Pedro Alonso llegó temprano al set de rodaje de La Casa de Papel en Madrid. El ambiente parecía normal, pero había un silencio extraño en el aire. Algunos técnicos murmuraban sobre un corte de energía ocurrido la noche anterior. Pedro saludó al equipo con una sonrisa, aunque sentía cierta incomodidad. En su camerino encontró una nota anónima sobre la mesa. El papel decía: «Nada es lo que parece, vigila las sombras». Intrigado, guardó la nota en su chaqueta sin decir nada. Durante la grabación se dio cuenta de que las luces parpadeaban sin motivo. El director pensó que eran fallos eléctricos, pero Pedro no estaba tan seguro. En un descanso, escuchó pasos detrás del set vacío. Corrió a mirar, pero no había nadie. Un escalofrío recorrió su espalda. Cuando regresó, su guión ya no estaba donde lo había dejado. Nadie del equipo admitió haberlo movido. Pedro comenzó a sospechar que lo estaban vigilando. Esa noche, al salir, vio una silueta en la puerta trasera del plató. La figura desapareció en la oscuridad antes de que pudiera acercarse. Pensó que quizás estaba cansado y su mente le jugaba una mala pasada, pero la sensación de amenaza permanecía. En su coche encontró otra nota en el asiento. Esta vez decía: «El papel que interpretas no es el único». Pedro respiró hondo y encendió el motor, sintiendo un nudo en el estómago. No contó nada a nadie. Temía que lo tomaran por paranoico. Sin embargo, sabía que algo más grande estaba ocurriendo, y estaba decidido a descubrirlo. Al día siguiente, Pedro llegó al set con el guión recuperado misteriosamente en su mesa. El libreto no tenía ninguna mancha ni señal de haber sido movido, pero al abrirlo, encontró una hoja extra que no pertenecía a la serie. En esa página estaba escrito: «Tu destino ya está escrito». Pedro tragó saliva y lo guardó, intentando concentrarse en la filmación. La jornada transcurrió con normalidad aparente, pero notaba miradas fijas desde lugares oscuros del plató. Incluso durante las escenas sentía que alguien lo observaba más allá de las cámaras. En un momento, al mirar hacia las gradas vacías del set, vio nuevamente la misma silueta. Nadie más pareció notarla. Pedro fingió naturalidad, aunque sus manos temblaban. Durante el almuerzo habló con Álvaro Morte, pero decidió no mencionarle nada. Solo dijo que no había dormido bien. Esa noche, mientras repasaba el guión en su apartamento, sonó el timbre. Miró por la mirilla, pero no había nadie. Al abrir la puerta, encontró un sobre negro en el suelo. Dentro había una fotografía suya tomada durante la filmación, desde un ángulo imposible. La imagen lo mostraba leyendo la nota del día anterior. Eso confirmaba que alguien lo seguía de cerca. Cerró todas las ventanas, pero el miedo no lo dejaba en paz. Se sirvió un whisky para calmarse. Encendió la televisión, pero el noticiero hablaba de desapariciones misteriosas en Madrid. El corazón de Pedro se aceleró. Intuía que estaba conectado de alguna manera con lo que vivía. Y sabía que lo peor apenas comenzaba. Al llegar al set, el director anunció un cambio de guión inesperado. Los actores recibieron escenas que nadie había ensayado antes. Pedro hojeó las páginas y notó que tenían el mismo tipo de letra que las notas anónimas. Se quedó helado, pero no dijo nada. En su nueva escena, su personaje debía encontrar un mensaje oculto en una máscara. Esa coincidencia lo hizo dudar de si alguien manipulaba la producción. Mientras grababan, al abrir la máscara en cámara, encontró de verdad un papel escondido. El director gritó: «¡Corten!», confundido porque eso no estaba planeado. Pedro leyó el papel en voz baja. La ficción y la realidad son la misma. Su pulso se aceleró tanto que apenas podía sostenerlo. Algunos compañeros pensaron que improvisaba, pero él sabía que no era actuación. El rodaje se interrumpió para investigar quién había puesto esa nota. Nadie del equipo lo reconoció. Pedro fingió normalidad, aunque por dentro estaba aterrorizado. En el descanso, recibió un mensaje en su teléfono sin número remitente. «No busques respuestas en el guión, búscalas en ti». Apagó el móvil inmediatamente. Esa noche soñó con pasillos infinitos, luces rojas y voces que repetían su nombre. Despertó empapado en sudor. Tenía la certeza de que lo estaban manipulando, pero no sabía con qué fin. Su vida se había convertido en una mezcla de rodaje y pesadilla. No distinguía la actuación de la realidad.
y cada día estaba más atrapado. Pedro empezó a notar cambios en su comportamiento. A veces respondía frases que no recordaba haber pensado antes. En el set, su mirada era más intensa de lo habitual. Sus compañeros le preguntaban si estaba bien. Él respondía que sí, aunque no estaba seguro. Durante una toma, olvidó el guión, pero dijo líneas perfectas que nunca había leído. Todos lo felicitaron por su genialidad actoral. Pedro, en cambio, estaba horrorizado. Alguien o algo estaba influyendo en su mente. En su camerino se miró al espejo durante minutos. Sintió que el reflejo lo observaba de forma distinta. Movió la cabeza a un lado, pero el reflejo tardó un segundo en imitarlo. Retrocedió asustado, tropezando con la mesa. Justo entonces entró una maquilladora y todo volvió a la normalidad. Pensó que estaba perdiendo la cordura, pero al revisar su teléfono vio un nuevo mensaje. No es locura, es despertar. Su respiración se volvió entrecortada. Al salir del plató, un hombre encapuchado lo siguió a distancia. Pedro caminó más rápido, pero el hombre también. Corrió hasta una calle iluminada y al mirar atrás ya no estaba. Volvió a casa paranoico, revisando cada sombra. Cerró la puerta con llave 3 veces. Esa noche no logró dormir. Las palabras de la nota resonaban en su cabeza. Sabía que había entrado en un juego peligroso. Al tercer día, Pedro decidió contarle al productor lo que ocurría. Pero cuando entró a su oficina, lo encontró vacía y con las luces apagadas. Sobre el escritorio había otro sobre negro. Dentro, un contrato falso con su firma. En ese documento decía que había aceptado participar en el proyecto. Pedro no recordaba haber firmado nada parecido. Se mareó al leer las cláusulas que hablaban de control mental y experimentación. Sintió que le faltaba el aire. Entonces alguien cerró la puerta detrás de él. Se giró, pero no había nadie. La oficina parecía retumbar con un eco invisible. Intentó salir, pero la manija estaba bloqueada. Escuchó voces en la sala, susurrando su nombre. Pedro golpeó la puerta, gritando que lo dejaran salir. De pronto, las luces se apagaron por completo. Solo se veía la pantalla de un televisor en la esquina. El aparato mostró imágenes de él mismo en su casa, en la calle y en el set. Alguien lo había estado grabando todo el tiempo. Una voz en el televisor dijo: «Tú ya no eres Pedro Alonso, eres parte de nosotros». Pedro cayó de rodillas, aturdido por el miedo. El televisor se apagó de golpe y la puerta se abrió sola. Corrió fuera sin mirar atrás. Necesitaba respuestas, pero no sabía en quién confiar. Todo indicaba que el rodaje había dejado de ser solo una serie, y que ahora estaba atrapado en una realidad diseñada para él. Pedro llegó al set con el rostro pálido y las manos temblorosas. Nadie parecía notar su estado, todos actuaban como si nada pasara. En el vestíbulo, una asistente le entregó un sobre blanco. Dentro había solo una palabra escrita: «Acepta». No sabía si debía reír o llorar. Durante la filmación, sintió que cada escena tenía dobles significados. Sus diálogos parecían mensajes encriptados. Álvaro Morte lo miraba con extrañeza, como si también sospechara algo. Pedro quiso hablarle en secreto, pero siempre había alguien cerca. En un descanso, caminó por un pasillo poco usado del plató. Allí escuchó un murmullo metálico proveniente de una puerta cerrada. Pegó el oído y escuchó su propio nombre repetido varias veces. Cuando intentó abrir, la puerta estaba sellada con cadenas. El murmullo se transformó en una carcajada robótica. Pedro retrocedió, con la piel erizada. Justo en ese momento apareció un guardia de seguridad. Le dijo fríamente: «Ese lugar no es para usted». Pedro intentó preguntar, pero el hombre lo interrumpió. «Olvide lo que escuchó». Sintió que estaba rodeado de cómplices. De vuelta al rodaje, ya no podía concentrarse. Cada cámara lo apuntaba como un ojo invasivo. Cada luz lo cegaba como si lo interrogaran. La serie se había convertido en una prisión invisible, y él ya no era un actor, sino un experimento. Alguien lo estaba reescribiendo desde adentro. Esa noche, Pedro no fue a su casa. Temía que estuviera vigilada. Caminó sin rumbo por las calles de Madrid, buscando refugio. Entró en un bar casi vacío y pidió un café. En una mesa cercana, un hombre encapuchado lo observaba fijamente.
Pedro intentó ignorarlo, pero el hombre se levantó y se acercó. Se sentó frente a él sin pedir permiso. En voz baja dijo: «Te están usando, pero aún puedes escapar». Pedro abrió los ojos sorprendido. El hombre le entregó una llave plateada. «Esto abrirá la sala sellada en el set», añadió. Antes de que Pedro pudiera responder, el desconocido se marchó. El actor se quedó paralizado con la llave en la mano. Tenía miedo de una trampa, pero también la necesidad de saber. Regresó al set de madrugada, cuando estaba vacío. El edificio crujía en el silencio nocturno. Con la linterna del móvil llegó hasta la puerta encadenada. Probó la llave y contra todo pronóstico encajó perfectamente. Las cadenas cayeron al suelo con un estruendo metálico. Pedro tragó saliva y abrió la puerta lentamente. Dentro había pantallas iluminando la oscuridad. Cada pantalla mostraba fragmentos de su vida privada, desde la infancia hasta los últimos días en el set. Al fondo, una frase brillaba en una pantalla roja. Programa Pedro completado 67%. El miedo se convirtió en terror absoluto. Pedro se acercó a las pantallas con el corazón desbocado. Algunas mostraban recuerdos que no reconocía. En ellos aparecía firmando contratos que jamás había visto, conversando con personas que no recordaba. La confusión le nublaba la mente. En una de las grabaciones se veía recibiendo una inyección. Pedro retrocedió horrorizado, intentando negar la imagen. Entonces, la puerta se cerró sola detrás de él. La sala quedó completamente oscura. Una voz metálica comenzó a hablar desde los altavoces. «Tu identidad ha sido fragmentada, Pedro. Parte de ti ya no te pertenece». El actor gritó que lo dejaran en paz, pero la voz respondió: «Eres nuestro proyecto más valioso». Pedro cayó al suelo, cubriéndose los oídos. De pronto, una de las pantallas mostró su rostro en tiempo real. Solo que no parecía él, sino una versión más fría y calculadora. «Esa es tu otra mitad», dijo la voz. Pedro sintió que perdía la cordura. Golpeó la pantalla con todas sus fuerzas. Esta se rompió, pero inmediatamente se encendieron 10 más. Cada una repetía: «Acepta, acepta, acepta». El eco resonaba en su cabeza como un martillo. Pedro gritó de rabia y desesperación. Y justo entonces alguien abrió la puerta de golpe. Era Álvaro Morte, su compañero de rodaje. Pedro lo miró con lágrimas en los ojos. «Álvaro, ellos me están controlando», exclamó. Álvaro lo ayudó a levantarse, confundido. Observó las pantallas parpadeando y frunció el ceño. «¿Qué es todo esto?», murmuró. Pedro intentó explicarle, pero no encontraba las palabras. Entonces la voz metálica volvió a sonar. «Actor número 2 detectado». Álvaro se estremeció al escucharla. Ambos retrocedieron hasta la puerta, pero ésta volvió a cerrarse con fuerza. En las pantallas comenzaron a aparecer imágenes de Álvaro también. Fotos, videos, documentos privados. Pedro lo miró horrorizado. «No eres el único». Álvaro tragó saliva, incapaz de responder. El aire en la sala se volvió pesado, casi irrespirable. La voz anunció: «Fase 2 iniciada». Las luces rojas inundaron la habitación. Pedro y Álvaro se miraron con pánico compartido. Sabían que estaban atrapados en algo más grande que ellos. Álvaro gritó que los dejaran salir. La voz respondió: «Ustedes eligieron este destino». Las pantallas mostraron ahora escenas de futuros posibles. En todos, ambos terminaban muertos o desaparecidos. El frío del miedo recorrió sus huesos. De repente, todas las pantallas se apagaron. La sala quedó en silencio absoluto. Pedro respiraba con dificultad, como si hubiera corrido kilómetros. Álvaro se apoyó en la pared, sudando frío. El silencio se rompió con un clic metálico. La puerta volvió a abrirse lentamente. Afuera no había nadie, solo el pasillo vacío. Ambos salieron con pasos apresurados. Pedro cerró la puerta de golpe, con el corazón acelerado. Álvaro lo tomó del brazo y le dijo: «Necesitamos respuestas». Pedro asintió, pero su mente estaba en caos. No sabía en quién confiar, ni siquiera estaba seguro de sí mismo. Caminando por el pasillo, notaron cámaras ocultas en las esquinas. No era parte de la producción.
Alguien había transformado el set en un laboratorio secreto. Al salir al exterior, sintieron un aire de falsa libertad. Las luces de Madrid brillaban en la distancia. Pero Pedro sabía que ya nada era real. El guión de su vida estaba siendo escrito por otros. Álvaro le puso una mano en el hombro. Si esto es un juego, no podemos jugar solos. Pedro lo miró con los ojos encendidos de miedo y rabia. Entonces vamos a descubrir quién está detrás, respondió. Ambos caminaron hacia la noche madrileña, sin saber que cada paso estaba vigilado. Pedro despertó con la sensación de no haber dormido en absoluto. El recuerdo de la sala secreta lo atormentaba. Álvaro lo llamó temprano para reunirse en un café discreto. Ambos llegaron con gafas oscuras, intentando pasar desapercibidos. Pedro apenas podía sostener la taza entre sus manos temblorosas. Esto no es un simple rodaje, es algo mucho más oscuro, dijo Álvaro. Pedro asintió con un suspiro. Nos están vigilando incluso ahora, murmuró. Miró a su alrededor y vio a un hombre trajeado que los observaba. El desconocido estaba en una mesa al fondo, leyendo un periódico, pero Pedro sabía que fingía. Álvaro inclinó la cabeza hacia él. ¿Lo ves también? Ambos decidieron salir rápidamente del café. Apenas pusieron un pie en la calle, el hombre los siguió. Pedro y Álvaro caminaron más rápido, tratando de perderlo. Doblaron por una callejuela estrecha. El eco de pasos detrás de ellos aumentaba. Pedro sintió que lo alcanzaban. De pronto, una motocicleta negra apareció rugiendo por la esquina. El motorista lanzó un sobre en dirección a Pedro. Cayó a sus pies y el hombre trajeado se detuvo en seco. La motocicleta desapareció entre las calles antes de que pudieran reaccionar. Pedro recogió el sobre con nerviosismo. Dentro había una dirección y una hora. Medianoche, nave 47. Su destino acababa de ser marcado. Esa noche, Pedro y Álvaro se dirigieron a la dirección indicada. La nave 47 estaba en las afueras de Madrid, cerca de un polígono industrial. El lugar parecía abandonado. Las ventanas estaban rotas y la fachada cubierta de grafitis. Sin embargo, una luz tenue se filtraba desde adentro. Empujaron la puerta oxidada con cautela. Dentro encontraron mesas con documentos y fotografías. En todas las imágenes aparecían ellos y otros actores del reparto. Había notas escritas con códigos y símbolos extraños. Pedro se quedó helado al ver una foto suya de niño. ¿Cómo consiguieron esto?, murmuró. Álvaro encontró un mapa de Madrid lleno de puntos rojos. Algunos marcaban los lugares donde habían estado recientemente. Otros parecían sitios que aún no habían visitado. Es como si todo ya estuviera planeado, dijo con voz grave. De repente, escucharon pasos dentro de la nave. Apagaron las linternas y se escondieron detrás de una columna. 3 figuras encapuchadas entraron al lugar. Una de ellas llevaba un maletín metálico. Lo colocaron en el centro de la sala y lo abrieron. Pedro entrecerró los ojos para ver mejor. Dentro había dispositivos electrónicos y frascos con líquidos extraños. Uno de los encapuchados dijo: «La fase final comienza mañana». Pedro y Álvaro se miraron aterrados. Ya no había dudas. Estaban atrapados en una conspiración. Cuando los encapuchados se marcharon, Pedro y Álvaro salieron de su escondite. Se acercaron al maletín abandonado. Estaba vacío, como si lo hubieran retirado todo en el último segundo. Pedro lo cerró con un golpe frustrado. «Saben que estamos aquí», murmuró Álvaro. Salieron de la nave y subieron al coche de Pedro. Mientras conducían, notaron un vehículo siguiéndolos. Era un todoterreno negro, con los cristales tintados. Pedro trató de despistarlos girando bruscamente en las calles estrechas. Álvaro apretaba los dientes con el puño cerrado. «Nos tienen acorralados», dijo. Finalmente lograron perderlos en una carretera secundaria. Se refugiaron en una gasolinera desierta. Allí, Pedro revisó de nuevo el sobre que había recibido. En el reverso encontró un mensaje oculto bajo la solapa. Decía: «Confía en la sombra». No sabían qué significaba, pero sentían que era una pista. Álvaro insistió en contactar a alguien de confianza. Pensaron en Itziar Ituño, quien también formaba parte del elenco. Sabían que era discreta y leal. Le enviaron un mensaje en clave para reunirse en secreto.
Pedro respiró hondo, intentando recuperar el control. Esto va más allá de nosotros, Álvaro. Sí, respondió su compañero, pero ahora somos parte del juego. Y el juego recién empezaba. Al día siguiente, Pedro y Álvaro se reunieron con Itziar en un parque apartado. Ella llegó con una gorra y gafas oscuras, como si presintiera el peligro. Vuestro mensaje me inquietó, dijo en voz baja. Pedro y Álvaro le contaron todo lo que habían visto en la nave. Itziar escuchó con el ceño fruncido, en silencio. No sois los únicos, reveló finalmente. Les mostró en su móvil mensajes extraños que había recibido. Todos hablaban de obediencia y programa. Álvaro la miró sorprendido. Entonces están detrás de todos nosotros. Itziar asintió con un gesto sombrío. Esto parece una operación psicológica, añadió. Pedro sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Los tres caminaron hasta un banco apartado para seguir conversando. Itziar sugirió buscar ayuda externa. Quizás la policía, dijo, aunque dudosa. Pedro negó con la cabeza. Si esto es tan grande como parece, ellos también pueden estar dentro. Álvaro golpeó la madera del banco con rabia. No podemos quedarnos de brazos cruzados. De pronto, notaron que alguien los observaba desde la distancia. Una figura con abrigo negro y gorro estaba de pie junto a un árbol. Cuando Pedro intentó acercarse, la figura desapareció. Itziar se levantó con prisa. Nos están siguiendo incluso aquí. El aire se llenó de tensión insoportable. El trío entendió que ya no podían confiar en los espacios abiertos. El juego se volvía cada vez más peligroso. Esa noche, Pedro apenas podía dormir. Los recuerdos de las pantallas lo perseguían como pesadillas. Soñó que despertaba en un escenario rodeado de público desconocido. Todos aplaudían mientras él se desmoronaba. Al abrir los ojos, encontró un sobre en su mesilla. Nadie había entrado en su casa, pero el sobre estaba allí. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una nota. Tu papel no ha terminado. Pedro sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Corrió a llamar a Álvaro. Su amigo también había recibido el mismo mensaje, y minutos después, Itziar los contactó diciendo lo mismo. Los tres estaban atrapados en la misma red. Decidieron reunirse de nuevo, pero en un lugar más seguro. Eligieron un viejo teatro abandonado en las afueras. Llegaron uno a uno, con miedo de ser seguidos. Dentro, la penumbra se mezclaba con el polvo acumulado. Pedro tomó la palabra. No podemos seguir huyendo. Álvaro asintió, con los ojos encendidos de determinación. Si quieren un juego, jugaremos, pero a nuestra manera. Itziar sacó de su bolso un pequeño grabador. Voy a registrar todo lo que descubramos, dijo. Pedro la miró con esperanza renovada. Tal vez podían luchar contra el guión que les imponían, pero todavía ignoraban quién era el verdadero director de esta obra siniestra. Pedro, Álvaro e Itziar encendieron velas dentro del teatro abandonado. La luz temblorosa les daba un aire de clandestinidad. Se sentían como protagonistas de una obra que nunca habían ensayado. Pedro colocó las notas y fotos que había encontrado en la nave sobre una mesa polvorienta. Álvaro desplegó el mapa con los puntos rojos marcados en Madrid. Cada lugar representaba un paso de un plan macabro. Itziar señaló uno de los puntos: el Museo del Prado. Aquí recibí el primer mensaje, confesó. Pedro abrió los ojos con sorpresa. Yo también pasé por ahí antes de todo esto. Álvaro cerró los puños. Entonces, este lugar es clave. Decidieron visitarlo de incógnito al día siguiente. Mientras hablaban, un crujido resonó en las gradas vacías del teatro. Pedro se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Alumbraron con una linterna la zona, pero no vieron nada. Nos están escuchando, susurró Itziar. Salieron rápidamente del lugar, recogiendo los documentos. En el exterior, la noche estaba extrañamente silenciosa. Pedro sintió que alguien los vigilaba desde las sombras. Una ráfaga de viento hizo volar una de las notas que llevaba en la mano. Cayó a los pies de un mendigo sentado en la acera. El hombre la recogió y sonrió mostrando dientes rotos. «Ya estáis en la última fase», murmuró. Los tres se miraron horrorizados. El mendigo desapareció entre la oscuridad como un fantasma. Y la noche se tornó aún más inquietante.
A la mañana siguiente, Pedro llegó al Museo del Prado disfrazado con gorra y bufanda. Álvaro lo acompañaba, vestido de turista. Itziar entró por otra puerta para no levantar sospechas. Se encontraron frente a la sala donde se exponía Las Meninas. El cuadro los observaba con un aire perturbador. Pedro notó que había cámaras en ángulos extraños, no del museo. Eran dispositivos ocultos, más pequeños que los habituales. Álvaro susurró: «No son cámaras de seguridad normales». Itziar se acercó a un guardia y lo observó discretamente. Notó que llevaba un auricular bajo el uniforme. Pedro fingió mirar un folleto mientras vigilaba el entorno. Un sobre cayó en su bolsillo sin que supiera de dónde. Se apartó a un rincón y lo abrió en secreto. Dentro había una sola frase: «El arte oculta la verdad». Miró de nuevo Las Meninas y notó un detalle extraño. En el marco había un pequeño grabado que antes nunca había visto. Era un símbolo, un triángulo con un ojo en el centro. Álvaro también lo vio y palideció. «Es el mismo símbolo que vimos en la nave», murmuró. Decidieron tomar fotos rápidamente antes de que alguien los descubriera. Pero justo entonces, el guardia se les acercó con expresión dura. «Señores, acompáñenme», dijo con voz fría. Los tres se quedaron congelados. Sabían que si lo seguían, podían no salir nunca más, y si no, tendrían que huir en ese mismo instante. Pedro tomó la decisión en un segundo. Corrió hacia una salida lateral sin mirar atrás. Álvaro e Itziar lo siguieron entre los gritos del guardia. El eco de pasos resonó por los pasillos del museo. El público comenzó a alarmarse, creyendo que era un robo. Pedro esquivó a una pareja y derribó un cartel informativo. Itziar empujó una puerta de emergencia. La alarma comenzó a sonar con un pitido ensordecedor. Los tres salieron a la calle y corrieron sin detenerse. Se mezclaron entre los turistas y lograron escapar. Jadeantes, llegaron hasta la plaza de Neptuno. Pedro sacó el móvil y revisó las fotos que había tomado. El símbolo estaba claramente grabado en el marco. Álvaro tomó el dispositivo y lo amplió. Descubrieron que dentro del triángulo había números diminutos. Eran coordenadas. Itziar las introdujo rápidamente en su propio teléfono. El mapa marcó un lugar, una vieja estación de tren abandonada. Pedro apretó la mandíbula. «Ese es nuestro próximo destino». Álvaro dudó. «¿Y si es una trampa?» «Ya estamos dentro de la trampa», replicó Pedro con dureza. Decidieron partir de inmediato. Tomaron un taxi para no ser rastreados. Mientras avanzaban, Pedro sintió que los números en su mente vibraban como si los conociera desde siempre. Y eso lo aterraba más que cualquier persecución. La estación abandonada estaba cubierta de grafitis y vegetación. Los trenes oxidados parecían fantasmas inmóviles. Pedro avanzó con cautela, seguido de Álvaro e Itziar. El silencio era absoluto, roto solo por el crujido de sus pasos. Encontraron una puerta metálica con el mismo símbolo triangular pintado. Álvaro trató de abrirla, pero estaba cerrada con candado. Pedro notó un número grabado en el suelo: 1987. Itziar probó introducirlo en la cerradura numérica del candado. El clic del mecanismo los hizo contener la respiración. La puerta se abrió con un chirrido. Dentro había una sala oscura iluminada por pantallas. En todas se proyectaban escenas de La Casa de Papel, pero las imágenes eran distintas a las que grababan en el rodaje. Mostraban a los actores hablando en situaciones que nunca habían vivido. Pedro vio un vídeo donde él mismo pronunciaba frases que jamás había dicho. Se estremeció, sintiendo que la realidad se mezclaba con la ficción. Álvaro encontró un panel de control lleno de botones y cables. «Esto es como una sala de vigilancia mental», susurró. En el centro había una silla metálica con correas. Pedro se acercó con miedo. Recordó la primera visión que tuvo en el rodaje. Él sentado en una silla similar. Itziar grabó todo con su dispositivo. «Tenemos pruebas», dijo, aunque su voz temblaba. De repente todas las pantallas se apagaron a la vez, y una voz metálica llenó la sala. «Bienvenidos al verdadero guión». Pedro, Álvaro e Itziar se miraron aterrados. La voz parecía salir de todas partes. «Vosotros sois piezas de una obra mayor», continuó la voz. Pedro gritó: «¿Quién eres?».
No hubo respuesta inmediata, solo un zumbido eléctrico. De pronto, las pantallas se encendieron de nuevo. Mostraban imágenes de ellos entrando en el museo, el teatro y la nave. Todo estaba registrado. Siempre habéis sido observados, dijo la voz con tono burlón. Álvaro golpeó el panel de control con rabia. Chispas saltaron de los cables sueltos. Una de las pantallas mostró a Pedro en su casa, durmiendo. Otra lo mostró en su infancia, jugando en un parque. «Esto no es posible», murmuró, con el rostro desencajado. La voz se volvió más grave. «Tú fuiste elegido desde el principio». Pedro retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Itziar lo tomó del brazo para mantenerlo firme. «¿Qué quieren de nosotros?», preguntó con valentía. Hubo un silencio pesado. Finalmente, la voz respondió: «Queremos vuestra obediencia». Las correas de la silla metálica se tensaron solas, como si invitaran a alguien a sentarse. Pedro sintió que su cuerpo era empujado hacia ella por una fuerza invisible. Luchó por resistirse, con el corazón latiendo a mil. Álvaro e Itziar trataron de sujetarlo para que no cayera en la trampa. Y en ese momento, la sala entera empezó a temblar como si la realidad misma se quebrara. El temblor sacudía las paredes oxidadas de la estación abandonada. El polvo caía del techo como lluvia de ceniza. Pedro gritó con todas sus fuerzas, resistiendo la atracción invisible de la silla. Álvaro se aferró a su brazo con desesperación. Itziar golpeó el panel de control, buscando apagar la energía. De pronto, las pantallas comenzaron a mostrar un conteo regresivo. 0059, 0058, 0057. Aparecía en números rojos. «Es una cuenta atrás», exclamó Álvaro. Pedro sintió que la fuerza lo soltaba por un instante. Aprovechó para alejarse de la silla. Itziar arrancó un cable grueso y las luces parpadearon. La voz metálica resonó furiosa. «No podéis detener el destino». Pedro, con los ojos llenos de rabia, gritó: «El destino lo escribimos nosotros». El conteo siguió descendiendo. 0040, 0039. Las paredes vibraban como si algo fuera a explotar. Álvaro encontró un maletín bajo el panel. Lo abrió y descubrió papeles llenos de fórmulas y nombres. Entre ellos estaba escrito el nombre de Pedro en letras mayúsculas. «Siempre has sido parte del experimento», murmuró Álvaro con horror. Pedro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Tenemos que salir ya», gritó Itziar. Corrieron hacia la salida tropezando con cables y escombros. La cuenta atrás marcaba ya 0010, 009. Empujaron la puerta metálica justo cuando el cero apareció en la pantalla. Y la estación estalló tras ellos en una explosión ensordecedora. Los tres rodaron por el suelo al otro lado de la estación. El estruendo sacudió todo el barrio cercano. Una nube negra se elevó al cielo como un monstruo. Pedro se levantó tosiendo y con los oídos zumbando. Álvaro tenía un corte en la frente, pero estaba consciente. Itziar jadeaba, cubriéndose con las manos para protegerse de los escombros. «No fue solo una explosión», murmuró Pedro. En la nube se distinguían formas extrañas, casi humanas. Como si siluetas de humo los estuvieran observando. Los tres se quedaron paralizados. Una figura de humo pareció extender una mano hacia Pedro. «Ven con nosotros», resonó en su mente una voz desconocida. Pedro retrocedió, negando con la cabeza. Álvaro lo sacudió. «No lo escuches». La figura se disolvió en el aire, dejando la calle en silencio. Un coche negro apareció de pronto en la esquina. Dos hombres con traje y gafas oscuras bajaron lentamente. «Agentes», murmuró Itziar con el rostro pálido. Los hombres levantaron credenciales que brillaban bajo la farola. «Señor Alonso, tiene que venir con nosotros», dijo uno con voz firme. Pedro sintió que no había opción, pero sabía que si aceptaba, caería en sus manos para siempre. Álvaro se interpuso, desafiante. «No iremos a ninguna parte». Los agentes se miraron entre sí con calma inquietante, y uno de ellos sacó un dispositivo metálico que parecía un arma futurista. El extraño dispositivo brilló con una luz azulada. Pedro retrocedió instintivamente. El agente apuntó directo a su frente. Álvaro reaccionó y empujó al hombre con todas sus fuerzas. El disparo salió en el aire
dejando una estela de energía. El asfalto se derritió donde impactó. «¡Esto no es humano!», gritó Itziar. El segundo agente trató de sujetarla, pero ella le dio una patada en la rodilla. Pedro aprovechó para agarrar una piedra y golpear al primero. El dispositivo cayó al suelo. Emitía un pitido constante y peligroso. «¡Cuidado, puede explotar!», exclamó Álvaro. Pedro lo recogió con temor y lo lanzó dentro de una alcantarilla. Un estallido subterráneo sacudió la calle. Los agentes quedaron inconscientes por la onda expansiva. El silencio volvió, interrumpido solo por las sirenas lejanas. Pedro, con el corazón acelerado, susurró: «No eran policías». Álvaro lo miró con firmeza. Eran parte de ellos. Itziar se apoyó contra una pared, temblando. «Estamos demasiado metidos, ya no hay vuelta atrás». Pedro asintió con la mandíbula apretada. El destino los había marcado y no podían escapar. Tomaron un callejón oscuro para desaparecer antes de que llegara la policía real. Las luces de los coches patrulla ya iluminaban el cielo, y ellos se adentraron más en la sombra, como fugitivos de una verdad prohibida. Pedro, Álvaro e Itziar se refugiaron en un piso oculto en Lavapiés. Era un apartamento viejo, lleno de humedad y silencio. Cerraron todas las ventanas y pusieron muebles contra la puerta. Álvaro encendió una lámpara pequeña. El lugar parecía sacado de una película clandestina. Pedro se dejó caer en un sofá roto, agotado. «¿Qué quieren de mí exactamente?», preguntó con voz quebrada. Nadie respondió de inmediato. Itziar abrió la mochila donde guardaba los papeles rescatados. Los extendió sobre la mesa, formando una maraña de datos. Había símbolos, fórmulas y referencias a Proyecto Memoria. Álvaro señaló una página con círculos concéntricos. «Esto es un plan de manipulación mental», explicó con rabia. Pedro apretó los dientes. «¿Quieres decir que han estado dentro de mi cabeza?». Itziar lo miró con tristeza. «Sí, y quizás desde hace mucho tiempo». Pedro recordó sus sueños extraños, sus olvidos repentinos. Todo empezaba a tener sentido, aunque dolía. Álvaro cerró los ojos un segundo. «Han escrito parte de tu vida como si fuera un guión». Pedro sintió náuseas al escuchar esas palabras. «No soy un personaje», murmuró, golpeando la mesa. El eco resonó en el cuarto vacío. Afuera, unos pasos se escucharon en la escalera del edificio. Los tres se tensaron, conteniendo la respiración. Una sombra se detuvo frente a la puerta, y unos nudillos golpearon suavemente, rompiendo el silencio. Pedro se levantó lentamente, con el corazón en la garganta. Álvaro levantó un cuchillo que había en la cocina. Itziar sostuvo una lámpara como arma improvisada. El golpe en la puerta se repitió, esta vez más fuerte. «Abrid, soy yo», dijo una voz conocida. Los tres se miraron confundidos. Pedro reconoció aquella voz al instante. Era Miguel Herrán, su compañero de rodaje. «¿Miguel?», preguntó en voz baja, incrédulo. «Sí, déjame entrar, rápido», insistió desde el pasillo. Álvaro dudó. «¿Y si es una trampa?». Pedro abrió un poco la puerta, con la cadena puesta. Allí estaba Miguel, sudoroso y con la respiración agitada. «Me siguen», susurró, mirando atrás. Pedro le permitió entrar de inmediato. Miguel cayó al suelo, agotado. «Yo también recibí los mensajes», confesó. «Pensé que era una broma, hasta que intentaron llevarme». Itziar lo ayudó a sentarse en una silla. Miguel mostró un sobre arrugado que llevaba en el bolsillo. Dentro había fotos de todos ellos, reunidos en distintos rodajes. Cada foto tenía símbolos dibujados alrededor. Pedro tomó una con sus manos temblorosas. En el centro de una de ellas estaba él, marcado con una X roja. Y entendió, al fin, que él era el objetivo principal de todo el complot. Pedro observó la foto con la X roja, sintiendo un frío recorrerle la espalda. Álvaro y Itziar también se quedaron en silencio, comprendiendo la magnitud de la amenaza. Miguel explicó que había sido seguido desde hace semanas por hombres desconocidos. «Me llevaron a un lugar subterráneo donde grababan a los actores dormidos», confesó. Pedro tragó saliva, recordando sus propios sueños alterados durante el rodaje. Las coordenadas que habían descubierto antes cobraban un sentido aterrador.
Todo esto es parte de un experimento de control mental, dijo Miguel. Itziar temblaba, recordando la sala llena de pantallas y símbolos. Pedro se levantó decidido. Tenemos que destruir todo esto. Álvaro asintió, aunque su rostro mostraba miedo. Pero necesitamos un plan, no podemos improvisar, advirtió. Miguel sacó un cuaderno lleno de anotaciones en código. Descifré algunos mensajes que dejaron los supervisores del proyecto, explicó. Pedro tomó nota mental de todo, sintiendo que el tiempo se agotaba. Si seguimos viviendo, debemos anticiparnos a ellos, concluyó. De repente se escuchó un golpe en la ventana del apartamento. Todos se giraron, tensos y alertas. Pedro se acercó lentamente, viendo una silueta oscura afuera. Era imposible distinguir si era humano o algo más. La figura desapareció tan rápido como apareció. Itziar respiró hondo, intentando calmarse. No podemos quedarnos aquí más tiempo, dijo finalmente. Pedro recogió las fotos, el cuaderno y los papeles. Vamos a la estación subterránea otra vez, declaró con firmeza. Y los cuatro salieron de aquel piso sin mirar atrás, con la determinación de enfrentar la verdad. La estación subterránea estaba aún más desierta que la última vez. Los trenes oxidados parecían fantasmas dormidos. Pedro iluminó con su linterna los pasillos, buscando el símbolo triangular. Álvaro y Miguel lo seguían de cerca, mientras Itziar grababa cada detalle. Encontraron un panel metálico que no habían visto antes. Estaba cubierto de polvo y telarañas. Pedro lo tocó, sintiendo un leve zumbido eléctrico. Las pantallas se encendieron solas, mostrando imágenes de sus propias vidas. Cada movimiento nuestro está siendo monitoreado, murmuró Álvaro. Pedro vio una imagen donde todos ellos parecían marionetas. Están jugando con nosotros desde el primer día del rodaje, dijo con rabia. Itziar observó que uno de los símbolos parecía girar en el aire. Miguel señaló una puerta oculta al fondo del pasillo. Ahí es donde mantienen los archivos y registros del proyecto, explicó. Pedro avanzó con cautela, sabiendo que cualquier error podría ser fatal. Las luces del pasillo comenzaron a parpadear de manera irregular. Un viento frío los recorrió, erizando la piel de todos. Álvaro tomó el brazo de Pedro, apretándolo con fuerza. Itziar notó una cámara que giraba lentamente, siguiendo sus movimientos. Pedro decidió actuar rápido y abrió la puerta oculta. Dentro había cajas llenas de cintas, documentos y dispositivos electrónicos. Cada objeto parecía pertenecer a un plan de manipulación masiva. Miguel se acercó a una caja y encontró una grabación de Pedro hablando dormido. Esto prueba que todo fue controlado, dijo con asombro. Pedro respiró hondo, sintiendo la magnitud de la conspiración frente a él. Decidieron destruir todo lo que había en la sala, comenzando por las cintas. Pedro levantó un extintor de fuego para prender las cajas. Álvaro y Miguel ayudaron a preparar el fuego de manera segura. Itziar filmaba con la cámara para documentar la prueba. La primera caja ardió rápidamente, liberando un humo denso. Un zumbido eléctrico llenó la sala, como si protestara la tecnología. Pedro sintió una descarga leve al tocar uno de los dispositivos. Álvaro dio un paso atrás, cubriéndose los ojos del humo. Las pantallas comenzaron a apagarse una por una. Miguel encontró un sobre con un mensaje escrito a mano. Pedro lo abrió y leyó. No puedes escapar de tu destino. El mensaje estaba firmado con una letra desconocida. Itziar comentó, parece que alguien más nos observa. Pedro asintió, sintiendo que el peligro aún no había terminado. Quemaron la última caja y las cintas comenzaron a arder con intensidad. Un humo negro se levantó hasta el techo de la estación. Álvaro miró alrededor, asegurándose de que nada quedara intacto. Pedro tomó un dispositivo y lo arrojó al fuego. Chispas salieron y un olor a metal quemado llenó el aire. Itziar grabó hasta que todo quedó en llamas. Esto es solo el comienzo, murmuró Pedro. Miguel asintió con un gesto grave. Salieron de la estación cubiertos de polvo y hollín. La noche de Madrid parecía más oscura que antes, y el silencio los envolvió, presagiando que la batalla aún continuaba. Pedro y su grupo caminaron por calles vacías, evitando cualquier luz que los delatara. Cada sombra parecía moverse con intención propia.
Itziar revisaba constantemente su grabación para asegurarse de no perder nada. Álvaro cargaba un maletín con los documentos más importantes. Miguel parecía absorto, pensando en el alcance de lo que habían descubierto. Pedro sintió un nudo en el estómago, como si algo los siguiera. Escuchó un ruido detrás de ellos y se giró rápidamente. No había nadie, solo la bruma de la noche madrileña. «Debemos buscar un lugar seguro antes de que nos encuentren», dijo Pedro. Encontraron un edificio abandonado que parecía perfecto para esconderse. Subieron las escaleras con cuidado, evitando crujidos que delataran su presencia. Pedro buscó una habitación sin ventanas y cerró la puerta con un pestillo viejo. Itziar colocó una lámpara en la mesa y revisó las grabaciones nuevamente. Álvaro inspeccionó el lugar, asegurándose de que no hubiera cámaras ocultas. Miguel examinó los documentos y encontró un patrón entre los símbolos. Pedro se dio cuenta de que los números y fechas coincidían con eventos históricos importantes. «Esto es más grande de lo que imaginamos», murmuró. Itziar asintió, con los ojos llenos de preocupación. De repente, escucharon pasos en el pasillo del edificio. Se escondieron detrás de un mueble viejo, conteniendo la respiración. Una figura oscura pasó frente a la puerta sin detenerse. Pedro soltó un suspiro de alivio, pero sabía que no podían relajarse. Álvaro revisó su teléfono. No había señal para comunicarse con el exterior. La tensión aumentaba con cada minuto que pasaba, y la sensación de ser observados nunca desapareció. Finalmente, Pedro decidió que era hora de actuar de manera definitiva. «Debemos exponer todo al mundo», dijo con firmeza. Itziar y Álvaro asintieron, apoyando su plan. Miguel sacó una memoria USB con todas las grabaciones y documentos. «Esto es la evidencia que necesitamos», afirmó. Pedro encendió su computadora portátil y comenzó a subir los archivos a servidores seguros. La tensión se sentía en cada movimiento, como si fueran detectados en tiempo real. La cuenta regresiva mental parecía comenzar otra vez, recordando la amenaza previa. Finalmente, todos los documentos fueron subidos exitosamente. Pedro respiró profundamente, sintiendo un peso menos sobre sus hombros. «Ahora el mundo sabrá la verdad», murmuró. Álvaro y Itziar sonrieron con cansancio, pero aliviados. Miguel cerró los ojos un instante, recuperando fuerzas. Afuera, la madrugada comenzaba a iluminar Madrid. Los primeros rayos de sol atravesaron las ventanas rotas del edificio. Pedro miró hacia el horizonte, sintiendo que la noche oscura finalmente terminaba. «Hemos sobrevivido a lo imposible», dijo con voz firme. Todos sabían que el peligro aún podía volver, pero estaban preparados. La ciudad despertaba sin sospechar los secretos que habían descubierto. Pedro sonrió con determinación. «Nuestro trabajo apenas comienza». Álvaro cerró la puerta del apartamento, asegurándose de que nada quedara atrás. Itziar guardó la cámara y la memoria USB en una mochila. Miguel se apoyó contra la pared, respirando con calma por primera vez. Pedro sintió un alivio profundo, mezclado con la conciencia de la lucha que continuaría. Y así, entre sombras y secretos, concluyó este capítulo de su historia, dejando un legado de resistencia y valentía. Tras la exposición de la evidencia, Pedro pensó que la calma regresaría. Sin embargo, los mensajes anónimos continuaban llegando a su correo. Cada correo contenía imágenes de ellos desde distintos lugares de Madrid. «Saben exactamente dónde estamos», murmuró Álvaro con preocupación. Pedro revisó las cámaras de seguridad de su edificio. Todas mostraban interferencias. Itziar notó que los símbolos triangulares aparecían incluso en señales públicas. Miguel sugirió mudarse temporalmente a un lugar seguro fuera de la ciudad. Pedro estuvo de acuerdo, pero sabía que huir no solucionaba el problema. «Tenemos que enfrentarlos directamente», declaró con firmeza. Álvaro y Itziar asintieron, aunque temían las consecuencias. Reunieron toda la información disponible y trazaron un plan de acción. Pedro decidió contactar a antiguos colegas del rodaje que podían ayudarlos. Uno por uno fueron llegando al escondite improvisado. Compartieron sus experiencias extrañas y conexiones con el proyecto secreto. Todo apuntaba a un grupo organizado que manipulaba mentes desde dentro de la industria. Pedro respiró hondo. «No somos solo víctimas, tenemos herramientas para combatirlos».
La noche cayó y las sombras parecían más densas que nunca. Una sirena distante recordaba que Madrid nunca dormía por completo. Pedro revisó la memoria USB. Todo estaba respaldado en múltiples servidores seguros. Itziar preparó un plan de divulgación pública para cuando estuvieran listos. Álvaro estudió los patrones de seguimiento de los agentes desconocidos. Pedro sintió una mezcla de miedo y determinación, consciente de la magnitud de la batalla. La ciudad respiraba tranquila, pero ellos sabían que el peligro acechaba. Mañana será el día decisivo, murmuró Pedro. Y los cuatro se prepararon mentalmente para enfrentar a quienes habían intentado controlar sus vidas. Al amanecer, Pedro decidió recorrer las calles de Madrid para sentir la ciudad viva. Cada esquina parecía contener un secreto oculto. Los pasos de los transeúntes resonaban con un eco extraño en la memoria de Pedro. Álvaro lo acompañaba, atento a cualquier movimiento sospechoso. Itziar filmaba discretamente, documentando todo para futuras pruebas. Miguel mantenía un contacto constante por radio con los demás aliados. En una plaza, Pedro observó símbolos que reconoció de los documentos antiguos. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que el grupo secreto estaba más cerca de lo que pensaban. «Debemos actuar rápido», dijo Pedro. Se dirigieron a un café cercano donde planeaban reunirse con un informante. El ambiente parecía normal, pero Pedro sentía una tensión invisible. Dentro del café, un hombre encapuchado los esperaba con una carpeta. Entregó documentos que contenían detalles sobre el liderazgo del grupo. Pedro revisó rápidamente los nombres y lugares mencionados. Todo indicaba que la conspiración abarcaba no solo España, sino otros países europeos. «Debemos ser cautelosos», advirtió el informante antes de desaparecer. Pedro guardó los documentos en la mochila junto a la memoria USB. Álvaro revisó que nadie los estuviera siguiendo en las calles. Itziar comenzó a planear cómo exponer la información sin arriesgar sus vidas. Miguel observaba cada movimiento, asegurándose de que no hubiera cámaras ocultas. Pedro respiró hondo, consciente de la responsabilidad que tenía. «Hoy damos el primer paso para derribar este control», dijo con determinación. Los cuatro se dispersaron estratégicamente para preparar su siguiente movimiento. Cada calle de Madrid parecía un tablero de ajedrez, y Pedro sabía que cualquier error podría costarles mucho más que la libertad. Esa noche regresaron al apartamento seguro para analizar la información. Pedro conectó la memoria USB a la computadora principal. Las carpetas contenían grabaciones, planos y documentos internos del proyecto secreto. Álvaro empezó a cruzar datos y descubrir patrones de control mental. Itziar grababa todo para asegurarse de que no quedara evidencia perdida. Miguel encontró un mapa de la ciudad con ubicaciones marcadas con símbolos triangulares. Pedro comprendió que cada ubicación correspondía a un punto de manipulación. «Necesitamos neutralizar estos lugares uno por uno», dijo con voz firme. Álvaro propuso comenzar por los puntos más cercanos a ellos. Pedro asintió y planificaron un recorrido estratégico durante la noche. Prepararon herramientas para sabotear los sistemas de control. Itziar aseguró que cada movimiento fuera documentado para futuras pruebas. Pedro revisó los correos y mensajes que recibieron, buscando pistas adicionales. Descubrieron que algunos mensajes provenían de dentro de la industria cinematográfica. Miguel indicó que había personas infiltradas en los equipos de producción. Pedro sintió cómo la magnitud de la conspiración se hacía más evidente. «No podemos confiar en nadie más que en nosotros mismos», murmuró. Cada decisión debía ser calculada con precisión. Álvaro aseguró que tenían suficientes recursos para el primer ataque. Pedro planificó cómo exponer al grupo al público sin ser capturados. La tensión se respiraba en cada rincón del apartamento. Itziar hizo un resumen visual de toda la información recopilada. Pedro miró a sus compañeros, sintiendo la fuerza del equipo. Sabían que la próxima acción determinaría el curso de todo, y la ciudad de Madrid permanecía inconsciente del peligro que se avecinaba. Decidieron atacar el primer punto de manipulación en el centro de Madrid. Pedro y Álvaro revisaron el plano cuidadosamente. Itziar se encargó de grabar la operación sin ser detectada. Miguel vigilaba las rutas de escape y posibles obstáculos.
Llegaron al edificio objetivo alrededor de la medianoche. La entrada estaba custodiada por cámaras y sensores de movimiento. Pedro estudió la seguridad y encontró un patrón de desactivación. Álvaro lo ayudó a manipular los paneles electrónicos. Itziar registró cada paso con la cámara oculta. Una vez dentro, encontraron dispositivos de control mental. Pedro los desactivó uno por uno con cuidado extremo. Miguel cubría la salida en caso de que aparecieran agentes hostiles. El silencio del lugar era casi opresivo. Cada movimiento debía ser preciso para no activar alarmas. Pedro sintió una descarga de adrenalina recorriendo su cuerpo. Álvaro comprobó que todos los dispositivos quedaran inoperativos. Itziar susurró: «Hemos conseguido el primer objetivo». Pedro respiró profundo, pero sabía que había más puntos por atacar. Salieron del edificio discretamente, dejando señales falsas de actividad normal. Miguel aseguró que nadie los siguiera por las calles cercanas. Pedro revisó los documentos y confirmó que este era solo el inicio de la operación. Álvaro señaló el siguiente punto en el mapa y ajustaron la estrategia. La noche seguía siendo su aliada mientras avanzaban hacia nuevos objetivos. Itziar grababa todo, sabiendo que cada evidencia era crucial. Y Pedro, con determinación, prometió no detenerse hasta destruir la red de control. Pedro y su equipo se prepararon para el siguiente ataque contra el núcleo de la conspiración. Cada uno revisó los documentos y dispositivos que habían recuperado. Álvaro comprobó rutas de escape alternativas, asegurándose de que fueran seguras. Itziar cargó todas las cámaras y luces para documentar todo. Miguel revisó los sistemas electrónicos y programó bloqueos preventivos. La noche cubría Madrid con su manto oscuro y silencioso. Pedro respiró profundo, recordando los peligros que habían enfrentado hasta ahora. «Hoy es el día en que terminamos con esto», murmuró. Entraron en el edificio antiguo con cautela, sin hacer ruido. Las sombras parecían moverse por sí mismas en los pasillos vacíos. Pedro activó la memoria USB, conectándola al sistema central. Las pantallas mostraban imágenes de personas afectadas por el proyecto secreto. Álvaro y Miguel neutralizaron los sistemas de seguridad restantes. Itziar filmaba cada movimiento para tener evidencia irrefutable. Pedro comenzó a transferir toda la información a servidores seguros. Una alarma distante sonó, pero el equipo permaneció concentrado. Cada segundo contaba y el riesgo era máximo. Pedro revisó los rostros en las pantallas, prometiéndose protegerlos. Las cajas de dispositivos comenzaron a ser destruidas por Miguel y Álvaro. Itziar confirmó que todo estaba grabado y respaldado. Pedro respiró hondo, sintiendo que la misión estaba casi completada. El equipo trabajaba con sincronía, sin margen de error. Cada archivo transferido era una pieza crucial contra la conspiración. Pedro miró a sus compañeros, agradecido por su valentía. Y así, el primer paso hacia la exposición final estaba listo, dejando la tensión lista para la culminación. El equipo salió del edificio y se dispersó por calles cercanas, evitando ser detectados. Pedro decidió que debían coordinar la divulgación pública sin levantar sospechas. Cada uno llevó parte de los documentos y equipos de grabación a lugares seguros. Álvaro mantuvo contacto con aliados externos para apoyo logístico. Itziar organizó las grabaciones en secuencias para presentarlas de forma coherente. Miguel analizó posibles contramedidas de la conspiración. Pedro sintió que el peligro aún estaba presente, aunque menos intenso. Las calles de Madrid parecían más tranquilas, pero el riesgo persistía. Prepararon un plan para difundir la información gradualmente. Cada paso debía ser calculado para evitar represalias. Pedro revisó los correos y mensajes, asegurando que nadie los rastreara. Itziar sugirió un método seguro de transmisión digital. Álvaro verificó las rutas de entrega de documentos a periodistas confiables. Miguel revisó los sistemas electrónicos para asegurarse de que no fueran vulnerables. Pedro sintió que la tensión aumentaba conforme se acercaba el momento final. Las sombras de la ciudad parecían seguirlos a cada paso. Itziar comentó que los símbolos triangulares aún aparecían en lugares públicos. Pedro entendió que la conspiración tenía raíces profundas y extendidas. Prepararon la última fase del plan, que sería decisiva. Álvaro sugirió dividirse temporalmente
para cubrir más terreno sin ser detectados. Pedro estuvo de acuerdo y asignó responsabilidades a cada miembro. El grupo se movió con cautela, sabiendo que la vigilancia podía ser constante. Cada acción estaba orientada a exponer la verdad sin poner en riesgo sus vidas. La ciudad dormía, ignorando la batalla silenciosa que se libraba entre sombras. Y Pedro, firme y decidido, miró hacia el horizonte, consciente de que la confrontación final se acercaba. La noche antes de la divulgación final, Pedro revisó toda la evidencia una vez más. Álvaro aseguró que todos los servidores y backups estaban activos y seguros. Itziar organizó la secuencia de archivos y videos para que fueran claros y contundentes. Miguel preparó dispositivos de comunicación seguros para alertar al equipo en caso de emergencia. Pedro sintió la tensión aumentar al recordar todos los riesgos anteriores. Cada mensaje anónimo recibido les recordaba que estaban siendo vigilados. Pero ahora estaban preparados para confrontar a la conspiración. Pedro respiró hondo y aseguró que nada podría detenerlos. Los primeros pasos de la operación final comenzaron con precisión militar. Álvaro vigilaba las rutas de escape mientras Pedro iniciaba la transmisión. Itziar supervisaba la documentación y confirmaba que todos los archivos se subieran correctamente. Miguel coordinaba la sincronización con aliados externos. Pedro verificó que las identidades de los informantes estuvieran protegidas. Cada segundo era crucial para evitar represalias inmediatas. Las pantallas mostraban la evidencia de manipulación mental y control secreto. La tensión en la sala era palpable, pero nadie perdió la concentración. Pedro sabía que esta operación decidiría la exposición pública definitiva. Álvaro monitoreaba señales de interferencia o amenazas externas. Itziar mantuvo la grabación continua, asegurando que cada prueba quedara registrada. Miguel confirmó que todos los sistemas habían sido neutralizados correctamente. Pedro miró a sus compañeros y les agradeció por su valentía. Sabían que esta era la última noche de riesgo extremo. Cada acción estaba diseñada para exponer la verdad sin poner en peligro a inocentes. La madrugada se acercaba, y Madrid seguía ajeno a la batalla que se libraba en las sombras. Pedro respiró profundo, listo para dar el paso final y cerrar este capítulo de su vida. Al amanecer, Pedro inició la transmisión pública de toda la evidencia recopilada. Las redes sociales y medios de comunicación comenzaron a difundir los documentos y videos. La reacción fue inmediata. Millones comenzaron a cuestionar el control y manipulación mostrados. Pedro, Álvaro, Itziar y Miguel observaron desde un lugar seguro. Las autoridades comenzaron investigaciones sobre la red secreta expuesta. Pedro sintió una mezcla de alivio y orgullo por haber sobrevivido a todo. Las sombras que los habían seguido comenzaron a desaparecer gradualmente. Cada miembro del equipo se dio cuenta de que habían logrado lo imposible. El riesgo aún existía, pero el poder de la conspiración había sido debilitado. Pedro observó la ciudad desde un mirador, viendo cómo Madrid despertaba. La luz del sol iluminaba los edificios antiguos y modernos. Álvaro sonrió, sintiendo que el sacrificio había valido la pena. Itziar guardó toda la documentación en lugares seguros para futuras referencias. Miguel respiró hondo, consciente de que el trabajo del equipo había cambiado vidas. Pedro recordó los días de miedo, tensión y persecución que habían superado juntos. Cada prueba expuesta hizo que la conspiración se debilitara irremediablemente. El grupo decidió permanecer unido por si nuevas amenazas surgían. Madrid continuaba su vida cotidiana, ajena a la magnitud de lo que había ocurrido. Pedro reflexionó sobre la fuerza que encontró dentro de sí mismo y su equipo. Habían enfrentado la oscuridad y emergido victoriosos. Álvaro propuso que celebraran su éxito antes de volver a la rutina diaria. Itziar y Miguel estuvieron de acuerdo, disfrutando del alivio tras semanas de tensión. Pedro sonrió, sabiendo que este capítulo había llegado a su fin. La ciudad de Madrid nunca sabría exactamente todo lo que había pasado, pero ellos sí. Y así, Pedro Alonso cerró este oscuro capítulo de conspiración, miedo y valentía, dejando una marca imborrable de resistencia y justicia.